Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Esta es una nueva transmisión de Hablando de, como todos los jueves a las 9 p.m. Hoy tenemos a un gran invitado, Bruno Rivas, es periodista y docente, tiene una gran experiencia en periodismo internacional, es editor de la publicación de la revista Sudor, y también es autor y editor de algunas obras, como por ejemplo la guía política del Mundial de Rusia 2018, que es un tema que seguramente vamos a comentar con bastante detenimiento ahora, y también de juegos políticos. Aparte, Bruno es una persona, bueno, es un gran amigo mío, que lo conozco de hace... Ayer justo hacíamos el recuento y son como 30 años que nos conocemos, así que es un gusto para mí darle la bienvenida a este espacio y agradecerle nuevamente por su gentileza de aceptar nuestra invitación. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Miguel. Más bien yo estaba en deuda con ustedes porque en realidad Sergio me viene invitando hace mucho tiempo y yo por X razón no he podido atender a su llamada y nada, estoy acá feliz de poder conversar con él. Hace tiempo que no hablo además con Sergio y yo tengo y guardo con mucho cariño esas conversaciones que teníamos en la casa de Sergio acompañados por cómics de Batman, La Mujer Maravilla, Linterna Verde, ¿no? Él de alguna manera me instruyó, me educó en el mundo del cómic, entonces siempre es para mí un gusto poder conversar con él y ahora también conversar con Miguel. Genial. Gracias. Bruno, bueno, voy a comenzar haciéndote, no sé si tú has visto esta película, Seven, Pecados Capitales. ¿La has visto, la has llegado a ver? Claro, Seven. En líneas generales, no la película en sí, sino el tema, la temática que tocan, ¿no? El tema que tocan, que también es muy actual. ¿Cuál es tu opinión sobre ella? Dicho de paso, es mi película favorita, así que trátala bonito. No, también el director, se me acaba de ir el nombre del director Fincher. ahorita. David Fincher. David Fincher es uno de mis favoritos, ¿no? Creo que no hay ninguna película de Fincher que no me haya gustado. No, aunque de él también es la de Benjamin Button, no me equivoco. Creo que Me sí. parece que sí. Sí, me parece que sí. Bueno, esa sí es la única que me pareció un poco baja, pero ya dentro de las grandes películas que ha sacado Fincher, esa me parece que está en el top 3, ¿no? Junto con el Club de la Pelea y por Ah, allí Zodiaco, ¿no? Es una película que me encanta, ¿no? Por todo este tema de... A mí me gustan mucho las sagas de detectives, ¿no? O sea, por algo Batman es mi héroe favorito, ¿no? Además, yo cuando era adolescente leía mucha novela de Agatha Christie, ¿no? Entonces, todo este rollo de la búsqueda del asesino a mí siempre me ha traído. Y y es bien interesante también el villano. No sé, no quiero spoilearle a la gente que no haya visto la película, pero ese descubrimiento del villano en la última media hora es también alucinante. Y esta ah, idea también de que finalmente, y ahí se voy a espolear, ¿no? De que el mal gana, ¿no? Que es una de esas películas donde uno termina. Yo me acuerdo cuando la vi de adolescente, con esa desazón uno está acostumbrado a que siempre triunfe el bien, ¿no? Y ver cómo, cómo el villano salía triunfante, ¿no? Me movió un poco la cabeza. Todavía no estábamos, por ejemplo, en la época de Tarantino, ¿no? Me parece que Tarantino recién estaba 90, sí, bueno, estaba por ahí saliendo con algunas películas, pero es la época donde los villanos empiezan a imponerse sobre los héroes, ¿no? Que creo que es más o menos lo que podemos reconocer hoy en día, tanto en el mundo ficcional como en el mundo real, ¿no? Uno tiene en la cabeza esa idea de que muchas veces el mal se impone sobre el bien, ¿no? Y no sé si de repente por eso me hacías la pregunta, Miguel. sí, o sea, definitivamente. Básicamente, a lo que iba, y lo hablamos, te enterarás, Bruno, que esto es un tema que hemos tocado la semana pasada. Y básicamente, a mí lo que me impresionó fue la conversación de los tres en el carro, ¿no? La justificación de por qué el psicópata actuaba así y que uno de los detectives diga miércoles, ¿no? O sea, esté de acuerdo con él porque
también era una persona que ya estaba totalmente pues desalentada, aburrida de la vida y todo, ¿no? Muy fuerte, una película como lo comenté la vez pasada, hasta una señora empezó a llorar afuera, o sea, cuando salimos estaba llorando afuera, imagino. No fue una película cualquiera. Y sería genial los que nos están escuchando, si no la han visto, que la vean. Y también tengan su paño de lágrimas y también un Xanax para que se calmen después. Sí, la pregunta sí que me arropa de Miguel es que porque justamente la semana pasada el tema de nuestro programa fue Seven, porque nos parecía una película súper interesante y que con un tema muy actual, pese a tener de 95 creo que es la película, pero sí, el tema es perfectamente aplicable en la Sergio, realidad. Bruno dijo algo, pero Tiempos Violentos de Tarantino ya había sido estrenada. Y Tarantino, Sí. y creo que esa película también ya va engarzando ese lado de lo que dijo Bruno, que el malo siempre triunfa, ¿no? Que el malo triunfa, perdón. Sí, es claro, en Tarantino, digamos que Tiempos Violentos te muestra una serie de antihéroes, ¿no? Pero no llega, digamos, a imponerse el mal sobre el bien, ¿no? Finalmente, por ejemplo, si uno ve el final de Tiempos Violentos, el final, o sea, si uno hiciera lista cronológica, el final debería ser Bruce Willis, ¿no? El Bruce Willis finalmente se impone sobre todos los villanos, ¿no? Claro. En cambio, ya Seven da el salto, ¿no? Donde ya no solamente te presentan villanos simpáticos o carismáticos, porque finalmente el villano de Seven también es carismático, ¿no? Claro. Sino que se imponen sobre el héroe, o sobre los héroes en este caso, ¿no? Morgan Freeman y Brad Pitt, ¿no? Sí, claro. Quienes seguimos a Bruno, quienes lo tenemos como contacto, esperamos a fin de año su clásico ya, su tradicional ranking de las mejores películas. Así que es un gran conocedor de cine también, Bruno. Y bueno, como han visto en la promoción, Bruno es periodista de profesión, ¿ok? Pero es un periodista polifacético, ¿no? No voy a entrar en la clásica pregunta trillada de por qué estudiaste periodismo ni nada de eso, pero sí sería interesante conocer tu perspectiva del periodismo como tal en la actualidad. ¿Qué podrías decirme de cómo está enfocada la profesión, en la práctica? ¿Cuál es tu opinión respecto a cómo se está manejando el tema actualmente, ¿no? Ya, bueno, es inevitable referirme a mis orígenes, ¿no? Yo estudié periodismo y justo lo comentábamos ayer cuando conversábamos, porque yo quería ser periodista deportivo, inicialmente, ¿no? Y ahí está mi mamá justamente escuchándome. Yo me acuerdo que mis papás dijeron que iba a ser periodista antes de incluso yo pensarlo, ¿no? Yo me acuerdo una tarde de domingo, que era tradicional ir a visitar a mi abuela, y mi abuela me preguntó qué iba a estudiar en la universidad, creo que ya estaba en cuarto o en quinto secundaria, no me acuerdo bien, y yo no supe qué responder porque no la tenía clara en ese momento. A mí me gustaba escribir y me gustaban mucho los deportes, y mis papás respondieron antes que yo y dijeron, él va a ser periodista, ¿no? Y cuando escuché esas palabras, no me pareció una mala idea, ¿no? Porque efectivamente me gustaba escribir, me gustaba mucho escuchar la radio, ver televisión, ver una serie de deportes. Ahí ahorita Miguel se va a molestar, pero yo soy hincha de Boys a rabiar. Entonces, yo escuchaba todos los programas de radio deportivo, ¿no? Con mi papá, me acuerdo que escuchábamos cuando estábamos en su Volkswagen, escuchábamos los partidos, íbamos al estadio, mi papá compraba también revistas deportivas, diarios. Entonces en mi cabeza estaba eso, ¿no? De volverme un periodista deportivo. Pero a la par eran los finales también de la década, ¿no? Del oncenio de Fujimori, y yo en las noches seguía mucho a César Hildebrand cuando él tenía su noticiero, ¿no? Antes de que saliera a la televisión, ¿no? Y me gustaba esa onda combativa que también tenía él, ¿no? De luchar contra el poder, ¿no? De enfrentarse a una dictadura como era en ese momento, ¿no? Entonces, esos eran mis dos grandes referentes cuando yo empecé a estudiar periodismo, ¿no? Por un lado, esta idea de hacer periodismo deportivo,
y por otro lado esa idea de ser contestatario, ¿no? Este, de no venderse, ¿no? Al poder de turno. Ese es un periodismo muy distinto al que encontramos hoy en día, ¿no? No voy a decir que el periodismo de turno se vende al mejor postor, pero lo que sí yo veo, ¿no? Es que hay siempre muchos intereses en juego, ¿no? En los medios de comunicación, ¿no? Que tienen que ver con las líneas editoriales, ¿no? Cada una tiene, ¿no? Su línea editorial respectiva, ¿no? Y eso hace que nos encontremos con una cantidad de información y de noticias que muchas veces reflejan más la opinión, ¿no? De un medio de comunicación que una búsqueda de información, ¿no? Hablo en general, ¿no? Obviamente hay medios que sí hacen muy bien su trabajo, ¿no? Pero creo que la mayoría está cayendo en eso, ¿no? En vez de buscar información, emitir opinión, ¿no? Y eso obviamente tiene una lógica, que es que hay grandes audiencias, ¿no? Que buscan más bien reforzar, ¿no? Reforzar su opinión, ¿no? Entonces, si tú te encuentras con un periodista, con un comunicador que finalmente te dice lo que tú quieres escuchar, entonces es lógico que lo que te va a seguir o que va a seguir ese público a ese personaje, ¿no? Más bien es más difícil decirle la verdad a la gente, ¿no? Buscar información, informar, ¿no? Y hoy en día más bien la gente tiene esa idea de rechazar a algún periodista que intenta dar una información que riñe con lo que esa persona quiere creer, ¿no? Entonces, creo que por allí es la ruta del periodismo, ¿no? Yo no quiero meter, yo soy periodista, ¿no? Estoy dentro del gremio, ¿no? Dentro de los medios de comunicación. Creo que hay de todo, ¿no? Hay periodistas que hacen bien su trabajo, hay periodistas que no lo hacen bien, ¿no? Hay periodistas que prefieren la opinión, hay otros que prefieren la información, ¿no? Pero creo que sí, hoy en día hay más medios dedicados a defender sus intereses que a buscar la información verídica o lo más cercana a la realidad, ¿no? Porque finalmente también llegar a la realidad o a la verdad, ¿no? Es un poco difícil, por no decir bastante difícil. Sí, claro, como decía Oliver ahí, el eslogan que utilizas en tus posts, ¿no? De "ay, siguió muriendo", ¿no? De alguna manera. Sí, sí, sí. Una vez se encuentra con unos... los que no me siguen en el Facebook, ¿no? Bueno, probablemente muchos, porque yo solamente suelo agregar amigos míos, cada vez que yo me encuentro con una noticia que me saca de cuadro, ¿no? Otras noticias, por ejemplo, de gatitos, ¿no? O o de farándula, ¿no? En vez de noticias informativas, suelo colocar ahí el periodismo, ay, siguió muriendo, ¿no? Sí, claro. Sí, Bruno, ya sabemos que es multifacético, es un multiuniverso lo que tú haces, y bueno, el tiempo acaba de ser muy corto porque, pucha, tengo tanto que preguntar, pero la primera que se me viene y definitivamente va con mi profesión es, ¿tú cómo eras de pequeño? Porque, ¿por qué? O sea, ¿quién te incentivó a tener tanto amor por el estudio? Porque muchos de nosotros, me incluyo, con la justa estudiamos un par de cosas y decimos basta, ¿no? Yo estudio periodismo, también ciencias políticas, si no me equivoco, X y Y, entonces, ¿cómo? ¿Quién fue el que te incentivó ese amor al estudio? Cuando yo tuve la suerte de estar rodeado de familia y de personas cercanas que siempre me hicieron valorar el conocimiento de cualquier tipo, ¿no? Uno de mis recuerdos más bonitos es caminar por las calles de Breña con mi mamá y que ella me regale un libro de cuentos al final del camino, ¿no? Mi mamá me dice que yo era un niño que desde muy pequeño le gustaba leer, ¿no? Que
yo podía encontrar un papel en la calle y me ponía a leerlo, ¿no? Siempre me gustó leer, ¿no? Es algo que yo siento que es algo como de mis primeros recuerdos, ¿no? Estar siempre detrás de un libro, ¿no? Entonces, de allí otros ejemplos que tenía, ¿no? Mi abuelo era un gran relator también de historias, ¿no? Que me contaba, por ejemplo, de las épocas de fútbol, me hablaba él era hincha acérrimo de Alianza como Sergio, ¿no? Entonces me contaba de Manguera Villanueva, pero también me hablaba de Lolo Fernández, ¿no? Entonces, y escuchaba mucho la radio, ¿no? Él era fanático de la radio, ¿no? Me acuerdo, estaba a su costado y él siempre con una radio al costado, ¿no? Mi abuela materna, Rosina, era también lectora, devoradora de libros, ¿no? Y además, hasta sus últimos años de vida, hacía el geniograma, ¿no? Entonces, Wow. Esos ejemplos, ¿no? Me llevaron a siempre estar dispuesto a recibir información y a capturarla, ¿no? En el caso, como les comentaba, mi papá, por ejemplo, compraba muchas revistas deportivas, entonces yo todo el tiempo estaba leyendo ese tipo de información. De ahí tuve amigos como Sergio, ¿no? Que me insertaron en el mundo del cómic, ¿no? Me gustaba mucho también ver películas, ver series, ¿no? Con mi hermano, con mi primo, ¿no? Me acuerdo estar viendo en el cable muchas películas, ¿no? Entonces yo creo que todo ese bagaje me ha llevado a siempre estar interesado y a ser curioso, ¿no? Por conocer diferentes cosas, ¿no? De ahí cuando empecé a trabajar en el comercio, tuve la suerte de caer en una sección que era la sección internacional, ¿ya? Y en la sección internacional el trabajo básicamente consistía en recibir información de agencias de cables de noticias y yo me pasaba todo el día leyendo y era una cantidad de información alucinante donde yo aprendí, por ejemplo, en mis primeros 4 años en el periódico, cosas que no tenía ni idea, ¿no? Y cuando uno empieza a recibir información, entonces empieza a saber, ¿no? Bueno, al menos me pasó en mi caso, ¿no? De siempre querer saber más, ¿no? Saber más de películas, saber más de geopolítica, ¿no? Saber más de deportes. Yo creo que por allí es que empezó a darse esa necesidad, ¿no? De adquirir más conocimiento, ¿no? Y eso me ha llevado a buscar diferentes carreras y a siempre estar interesado en tener, informarme más, ¿no? Creo que no sé si ha respondido tu pregunta finalmente, Miguel. No, sí, sí, claro que sí. Solamente, Sergio, y si me permites un momento. Dale. Mira, o sea, estás viendo, y creo que Sergio y yo también hemos tenido el mismo estímulo. O sea, yo también me acuerdo de mi mamá dándome el primer libro, que fue Pregúntale a Alicia, que por supuesto ese libro me alejó de las drogas de todas maneras. Eh, lo que ¿qué está pasando ahora? O sea, ¿por qué tenemos tanta, no sé si decirle ignorancia o decirle desapego a la lectura, ya que este bendito aparato, que si bien es cierto, por ejemplo, nos sirve a nosotros ahorita para hacer el programa, pero también nos distrae demasiado de lo que es el leer y el tratar de evocar las figuras en el cerebro de lo que está pasando en ese momento, ¿no? ¿Qué nos está pasando, Bruno? ¿Tú qué crees? Tú también, Sergio, también la pregunta es para ti. Mm. Yo empiezo entonces. Bueno, yo me acuerdo, ya habrán sido 10 años, ¿no? La primera vez, la primera vez que yo tuve un smartphone, ¿no? Más que el smartphone fue un BlackBerry, me acuerdo. Me lo dio el periódico, ¿no? Y cuando o sea, nos dijeron que nos iban a dar ese aparato, no me parecía buena idea, ¿no? No me parecía buena idea en el sentido de que sentía de que iba a perder algunas cosas, ¿no? Como yo, por ejemplo, siempre me ha gustado tener un libro al costado, ¿no? Y siempre el libro me sacaba a mí de una serie de problemas, ¿no? Por ejemplo,
las grandes colas que tenemos que hacer constantemente los peruanos para cualquier cosa, ¿no? Yo siempre las evadía con el libro que tenía empezado, ¿no? Entonces pensaba eso, ¿no? Pensaba de que tener ese aparato me iba a evitar, ¿no? Hacer cosas que a mí me gustaban hacer, ¿no? Y eso es lo que ha ido pasando, ¿no? Me parece que nos hemos ido enamorando del smartphone, ¿no? De la información inmediata, ¿no? De los pedacitos de información que uno puede encontrar en el Twitter, en las redes sociales, ¿no? Y obviamente, y eso, bueno, y no lo digo yo, eso lo dicen los científicos, ¿no? Nos ha llevado a que nuestro conocimiento sea un conocimiento de corto plazo, ¿no? Ahora, eso es el lado negativo que tiene todo esto, ¿no? Pero yo también quiero creer que hay un lado positivo, ¿no? Que es en el sentido de que no es que la gente haya dejado de leer, ¿no? Yo creo que ahora la gente lee más que antes, ¿no? Solamente que se ha acostumbrado a leer cosas muy cortas, muy pequeñas, ¿no? De corto plazo, ¿no? Y no creo que sea irreversible, ¿no? Yo he visto un curso en la Católica que es Redacción para la Comunicación, y ese curso siempre empieza igual, ¿no? Yo lo primero que hago es proponerle a los alumnos y a las alumnas que lean una novela, ¿no? Le doy una lista de 10 novelas, elijan ustedes, ¿no? Inicialmente la mayoría dice, yo, profesor, no leo mucho, no me gusta leer, ¿no? O nunca he leído una novela, leo otras cosas, ¿no? Y el curso siempre termina igual. Todos terminan leyendo una, dos, otros 3, 4 novelas, porque finalmente no habían encontrado el estímulo que por lo menos encontraron en mi curso, ¿no? Que es esta idea de que se les ha planteado un reto, ¿no? Y que ese reto los ha convencido de que es algo interesante, ¿no? No sé qué pasa en los colegios que no se estimula la lectura como antes, ¿no? Pero yo siento que eso pasa, ¿no? De que la gente está tan preocupada en otras cosas, ¿no? Que ha perdido el hábito, ¿no? Porque eso también he escuchado hoy día en una charla TED, ¿no? Que todo finalmente se hace por hábitos, ¿no? Más que por decisiones, ¿no? Si uno, eh, si uno para con gente que lee, irremediablemente va a leer, ¿no? Pero si uno para con gente que no lee o no está en un grupo donde se incentiva la lectura, entonces lo más probable es que no lo haga, ¿no? Yo creo que eso es lo que está pasando, ¿no? Que estamos muy preocupados por la inmediatez, ¿no? Que no nos damos el tiempo para tomarnos una pausa, sentarnos en un sillón, ¿no? Sacar una novela, ¿no? Sacar un cómic, ¿no? Sacar algo que nos guste leer y dedicarnos a eso, ¿no? Estamos muy pendientes de hacer muchas cosas y no de algo que nos pueda relajar y que nos pueda hacer pensar en profundo, ¿no? Y creo que con eso le doy el camino a Sergio. Yo lo que me viene a la mente al momento que Miguel hace esa pregunta es cuando no sé si lo han visto, cuando uno a veces está revisando Facebook, sale advertencia de texto largo, ¿no? Es como que ten cuidado, acá vas a leer mucho, así que huye o atente a las consecuencias, ¿no? Pero yendo en el camino que Bruno plantea, que me parece súper interesante lo de tu curso y lo de que al final los chicos terminan leyendo más de una novela. Bueno, yo no soy docente y espero serlo pronto, estoy hace tiempo que ya tras ese objetivo, y tú tienes la experiencia, Bruno, definitivamente, pero yo creo que una de las características importantes de un docente debe ser la capacidad de emocionar. Y creo que eso no es una característica muy común de la mayor parte de los docentes. No sé tú qué piensas. Yo he tenido la suerte siempre de tener buenos docentes, desde el colegio hasta la universidad, ¿no? Desde primaria hasta maestrías y doctorados. La mayoría, ¿no? Ha habido algunos que eran muy aburridos, ¿no? Pero creo que sí he tenido suerte, al menos en ese sentido, ¿no? Y tengo muchos amigos docentes, ¿no? Que sé que hacen un buen trabajo, ¿no? Y que tienen que lidiar también al mismo tiempo con muchos obstáculos, ¿no? Por ejemplo, muchos alumnos llegan
no llegan con la base necesaria, ¿no? Para estar en una universidad, ¿no? Y sí, pero sí, creo que lo que tú dices de la capacidad de emocionar es algo que es necesario y que además creo que se construye con el tiempo en el caso del docente. Yo les diría, si así, yo creo, si yo retrocediera en el tiempo y me acercara al año 2009, que fue cuando yo empecé a dictar en la UPC, no creo que en esa época yo tuviera esa capacidad, ¿no? No sé si la tengo ahora, ¿no? Lo intento, ¿no? No sé si lo logro con todos los alumnos y alumnas, ¿no? Pero yo creo que también tiene que ver con una habilidad, ¿no? Que puedan tener algunas personas que tienen una habilidad para convencer, para emocionar, que otras no la tienen, y los que no la tienen más bien tienen que enfocarse, y creo que ese es mi caso, ¿no? En otras virtudes, ¿no? Como es el de ser ordenado, ¿no? Ser ser empático con los alumnos, ¿no? Creo que esas son, por ejemplo, mis fortalezas. No lo digo por lo que puedo leer yo en mis encuestas, ¿no? Y no sé si todos mis alumnos salgan de mi clase emocionados después de cada clase que he dado, pero sí creo que salen teniendo un orden y un norte que los ayuda a poder desenvolverse en mi curso con mayor facilidad, ¿no? Y creo entonces que cada docente lo que tiene que hacer es buscar, ¿no? Cuál es ese punto en el cual se puede apoyar para lograr que sus alumnos lleguen finalmente al aprendizaje, ¿no? Claro, claro, totalmente de acuerdo. Vamos a pasar a otro tópico, Sergio. Nosotros estamos enmarcados en la vida y la vida es historia. ¿Cuál es tu parte favorita de la historia, Bruno? Wow, es una muy buena pregunta. Cuando yo era niño, y como les comentaba, a mí me gustaba mucho leer, ¿no? Yo tenía en mi casa había esas enciclopedias que se llamaban ¿Sabes quién? ¿No? Que eran como, que eran libros históricos, ¿no? Pero, por ejemplo, te preguntaban, ¿no? ¿Sabes quién, fue la dama de hierro, por decirte cualquier cosa, ¿no? Entonces me gustaban esas lecturas históricas, ¿no? Dirigidas a personajes que habían sido importantes. Y la historia universal en general me gustaba, ¿no? No es un momento específico, ¿no? Un momento me acuerdo que me gustaba mucho la historia de los griegos, ¿no? Atenas, Esparta, ¿no? Esos personajes, además que y ahí también creo que algo tiene que ver con el cómic, ¿no? Me gustaba encadenarlos con la mitología griega, ¿no? Entonces, creo que de niño me gustaba esa parte, ¿no? Ahora más de adulto, me ha gustado más el tema de la Guerra Fría, ¿no? Quizás porque también soy de alguna manera hijo de la Guerra Fría, ¿no? Los 80 todavía estábamos en esa época, ¿no? Y en los 90 ya terminó, pero los que hemos crecido esos primeros 10 años, todavía creo que terminamos con esa mentalidad, ¿no? Una mentalidad de la Guerra Fría que ahora pareciera haber vuelto, ¿no? Con este renacimiento de Rusia, ¿no? Entonces creo que esos dos momentos históricos, la Grecia antigua y la Guerra Fría, quizás sean los que más me interesan, ¿no? Perfecto, perfecto. Señor Barrio. Okay. Sí, y justamente hablas de la mitología y yo recuerdo que cuando hablábamos en esos tiempos de cómics, uno de tus personajes que más mencionabas era la Mujer Maravilla. Y en esa época justamente George Pérez había hecho este link mucho más cercano que otros autores anteriores con la parte mitológica del personaje, ¿no? Y probablemente eso era lo que te generaba esa afinidad con Diana, ¿no? Sí, claro. Como comentaba al inicio, para mí uno de los momentos más bonitos de mi adolescencia, juventud, era ir a la casa de Sergio, ¿no? Que vivía a cuántas cuadras, a unas 10 o 12 cuadras de mi casa, ¿no? Íbamos con Oliver Castillo, ¿no? Que también ha sido su invitado, ¿no?
y con Jorge Reynoso y conversábamos, ¿no? En su puerta. Había días que teníamos suerte y Sergio nos permitía ver sus cómics de Batman. Y uno de esos cómics que tenía era esa historia de ese reboot, ¿no? Ese renacimiento de la princesa Diana, ¿no? De la Mujer Maravilla, antes Marvila, como la ponían en la editorial 5. ¿Sí? Y que a mí me pareció alucinante, ¿no? Por esa, como dice Sergio, encadenada, ¿no? Con Hermes, con Hércules, con Júpiter, ¿no? Con Zeus, ¿no? Ese era Zeus. Odiado también, combatía con la Medusa, con el Minotauro, ¿no? Eso me parecía alucinante. Y qué pena que se haya muerto hace poco, ¿no? George Pérez, ¿no? Un gran, uno de los grandes, ¿no? También guionista del primer multiverso, ¿no? Que no nos engañe Marvel, que los que crearon los multiversos fueron los de DC, ¿no? Por esa crisis en Tierras Infinitas. No, así es. Hace poco se fueron, pues, aparte de George Pérez, se fue Neil Adams también, hace poco. O sea, de esa generación grandiosa de artistas, ¿no? El cómic. Y que nosotros sin saberlo hicimos con ellos, ¿no? O sea, los chistes, ¿no? De Editorial Novaro, todas eran de esa época, ¿no? Linterna Verde con Flecha Verde, Pareja, ¿no? De ahí el reboot de Tierras Infinitas de George Pérez era lo que también estaba por allí, ¿no? Sí, pues, de alguna manera que hayan fallecido es como que una parte de nuestra infancia se ha ido con ellos, ¿no? Personas que nos hicieron muy felices, ¿no? Cuando éramos niños y luego adolescentes. Sí, definitivamente, así es. Miel, ¿tienes alguna...? Muy bien, entonces ahorita tomaremos cosas más pesadas. No sé si decirlo. ¿Qué opinas de la ¿Qué opinas de la política peruana? No me voy a exceder esta vez, ¿ya? ¿Qué opinas de la política peruana? Uy, es una... ¿Qué puedo decir? Hace un ratito he escuchado a una analista, ¿no? Hablar de que estamos en un país, bueno, que solamente hay estado en Miraflores, en San Isidro, ¿no? En Barranco. Y diciéndolo con una soberbia, ¿no? Y una falta de tino, que es, me parece, una evidencia de cómo afrontamos la política, no solamente los políticos, sino también los analistas, ¿no? Los medios, ¿no? Vivimos actualmente, me parece, en un todo contra todos, ¿no? Sí. Que hace muy poco posible la posibilidad, ¿no? De una reconciliación, ¿no? Que es algo que yo escucho desde niño, ¿no? Que el Perú es un país que necesita reconciliarse, ¿no? Que necesita, ¿no? Una sociedad civil, que necesita partidos políticos, ¿no? Que actúen por el bien del ciudadano, que necesita ciudadanos finalmente, ¿no? Creo que desde ahí arrancamos, ¿no? Nuestro gran problema como sociedad es que no hay ciudadanía, ¿no? Y no la hay porque tampoco las personas tienen tiempo para ser ciudadanos, ¿no? La gran mayoría de personas en nuestro país vive al día, vive por su sobrevivencia, ¿no? Y si tú vives por tu sobrevivencia, ¿qué espacio, qué tiempo puedes tener también para construir, ¿no? Para preocuparte por tu comunidad, para preocuparte por el otro, ¿no? Esa situación me parece que se agravó desde los 80 y a pesar del crecimiento económico que se ha vivido o se vivió a inicios del siglo XXI, ¿no? Que nos llevó incluso a creernos como un país emergente, no trajo consigo, o sea, hubo un crecimiento económico, pero no trajo consigo el surgimiento de una ciudadanía, el fortalecimiento de unos partidos políticos que ya se habían debilitado, ¿no? Y lo que tenemos actualmente en la política, ya para responder tu pregunta, Miguel, son agrupaciones, ¿no? que aparecen por elecciones, movimientos, ¿no? Con
con clubes privados, ¿no? Que tienen dueño, ¿no? Los que finalmente terminan postulando son aquellos que tienen dinero, ¿no? Y que cuando llegan al poder buscan mantener sus privilegios, ¿no? Entonces, si empezamos desde allí, ¿no? Que no tenemos ciudadanía, que no tenemos partidos políticos, que los que entran en política no buscan un bien común, sino que buscan mantener sus intereses, es obvio que no haya un camino hacia la reconciliación o la construcción finalmente de un Estado, de un país, ¿no? Como debería ser, ¿no? No sé si con esto respondí tu pregunta. Pero definitivamente, bueno, no quiero dejar de lado a Sergio. No, dale, sí, continúa. A mí lo que me parece justamente lo que estás hablando es que ya cada uno de nosotros, cada persona, al estar opinando a favor o en contra de cierta tendencia, ya estamos armando nuestro propio castillo y nuestras propias murallas y estamos llegando a una etapa feudal, sin serla, por supuesto, ¿no? Donde vamos a defender nuestro castillo y punto. Y lamentablemente, cuando salimos a la calle y queremos guardar las mínimas normas de urbanidad que también son parte de ser un ciudadano, no las guardamos. Y lo peor es que el del costado, al no guardarlas y escupir escupir delante tuyo, tú no le dices ni jota, porque lo que puede pasar es que el pata o te tira una piedra o te mete una trompada. Eso es lamentable, Bruno, Sergio, que es lo que yo veo, ¿no? Una vez, Sergio, yo te conté que había un tipo en la calle con el basurero vacío al costado, no les miento, estaba al costado, no estaba a 3 metros, no, al costado y tira el papel a la calle. ¿Qué ciudadanía podemos hablar con eso, no? Es alucinante. Sí, definitivamente. Y llevando el tema de la política a la parte internacional, que es, digamos, de alguna manera una de tus especialidades, ¿qué es lo que, por ejemplo, tenemos el tema que podríamos decir que se ha enfriado un poco lo de la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? ¿Cuál es su perspectiva al respecto? ¿Enfriado en qué sentido? O sea, se ha enfriado para los medios, pero para los medios me refiero. El conflicto okay. Sigue, ¿no? El conflicto sigue igual. Hay algo que podemos decir los peruanos, es que todo lo que está pasando en países desarrollados como Estados Unidos, nosotros lo vivimos antes, en eso sí hemos sido pioneros, ¿no? Ya el populismo no es un fenómeno privativo, ¿no? de los países sudamericanos, sino que podemos encontrarnos con lo mismo en Estados Unidos. Se vivió, ¿no? Toda esta época de Donald Trump, ¿no? Donald Trump, ¿no? Regresando a las referencias, a las referencias de los cómics, ¿no? Utilizaba el mismo discurso de Bane, ¿no? En la película esta Dark Knight Rises, ¿no? Claro. Llamando al pueblo, ¿no? Dividiendo, ¿no? Mintiendo, utilizando fake news, ¿no? Que era una realidad que uno pensaba que era privativa, ¿no? De los países del tercer mundo, ¿no? Ahora ocurre lo mismo en Estados Unidos, ocurre lo mismo también en otros países de Europa, ¿no? Y si vamos hacia el tema del conflicto de Ucrania y Rusia, ¿no? Tiene que ver también con el hecho de que Vladimir Putin, ¿no? Está buscando el renacer, ¿no? De reputación de la Unión Soviética, ¿no? Siempre lo buscó desde que llegó al poder. Ya no existe la Unión Soviética, pero quiere que esa idea imperial, ¿no? vuelva a su país, y que Rusia vuelva a adquirir ese estado de país competidor de Estados Unidos, ¿no? Ante eso, el hecho de que la OTAN busca expandirse, ¿no? en zonas que eran su zona de influencia, como era Ucrania, ¿no? Ha motivado de que él actúe como está actuando, ¿no? Es todo un juego geopolítico finalmente, donde lamentablemente los que siempre terminan perdiendo son los ciudadanos de pie, ¿no? En este caso, los pobres ucranianos, ¿no? Que tienen que verse bombardeados por un país que está buscándole, mostrarle al mundo que es el más fuerte, ¿no? O sea,
la clásica eso de quién la tiene más grande, ¿no? Y así lamentablemente funcionan, ¿no? Las potencias mundiales, ¿no? Obviamente uno puede estar de un lado o del otro, ¿no? Yo obviamente estoy más del lado de los países democráticos, ¿no? Pero igual los países democráticos también tienen sus cosas, ¿no? Tienen sus matices, ¿no? También hay que pensar de que en el mundo, en la política internacional no hay buenos y malos, ¿no? Finalmente hay intereses e intereses, ¿no? Todo es gris, ¿no? Y eso también hay que reconocerlo, ¿no? Ahora, obviamente, que cuando un país invade a otro, ya claramente uno tiene que sentar posición, ¿no? Entender por qué se da la invasión, pero también creo que nadie podría estar a favor de un acto como el que ha realizado Rusia en Ucrania, ¿no? Claro que no. Definitivamente. Definitivamente. Y este tipo de análisis geopolítico es algo que tú impregnaste, digamos, a tu libro, La Guía Política de Rusia 2018, ¿no? O sea, porque tú ibas más allá de lo que, digamos, el mundo veía en ese momento, ¿no? No era simplemente Mbappé contra Luka Modric, ¿no? Tampoco era Dalic contra Shams. Estaba Grabar Kitarovic también contra Macron, ¿no? O sea, como que una cosa no se puede desprender de la otra, ¿no? Claro, ¿no? Es algo que también los que no vieron, en la prueba no hablamos de eso, sino que lo hablamos en la conversación de ayer, previa a este programa, es de que a mí me parece que es imposible separar lo que ocurre en un estado de lo que ocurre en una selección o en un equipo, ¿no? De fútbol, ¿no? La primera vez que yo empecé a hacer estos paralelos no fue en un libro, ¿no? Fue en mis redes sociales, fue en mi Facebook y fue en el Mundial de Brasil 2014, ¿no? Y, por ejemplo, Alemania en ese momento, ¿no? Bueno, hasta ahora lo sigue siendo, pero era el gran timón de la Unión Europea, ¿no? Un gran timón gracias a una continuidad que se había dado de la mano de la canciller Angela Merkel, ¿no? Que luego se pudo observar, ¿no? En ese equipo campeón de Alemania, ¿no? Cuando hay un intento por reconstruir, por un intento por formar, ¿no? Un plan a largo plazo, lo más probable es que estos equipos logren finalmente sus objetivos, ¿no? Lo mismo con Francia, ¿no? ¿Por qué los países latinoamericanos no han vuelto a ganar un mundial desde el 2002? ¿No? Porque lamentablemente los países latinoamericanos cada vez se han visto más separados, ¿no? En temas de proyección, en temas de preparación, en temas de generación incluso de identidad, ¿no? Que los países europeos, ¿no? De repente ahora me dan la contra y Argentina gana este mundial, ¿no? Pero bueno, también existen también existen las sorpresas en el fútbol, ¿no? Por algo es fútbol, ¿no? Por algo Perú fue al mundial en Rusia 2018, ¿no? No siempre funciona la lógica, ¿no? Pero si funcionara absolutamente la lógica, es lógico, ¿no? Que los equipos europeos o las selecciones europeas ganen mundiales y los equipos latinoamericanos no, porque cada vez la brecha es mayor, no solamente en futbolística, sino también económica, ¿no? Argentina es un país dividido desde hace 10 años, ¿no? Los mismos argentinos lo dicen, ¿no? La grieta, ¿no? Entonces, en un país con una grieta, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que esa selección pueda ganar un mundial, ¿no? Yo lo veo muy difícil, ¿no? Sí, sí. Es definitiva, es justo lo que estaba hablando ayer también con Sergio. O sea, mucho del deporte es el reflejo de lo que son sus pueblos, ¿no? Perú, el 2018, pues, entró de suerte, hay que ser muy, muy claro. No, si los bolivianos no hicieron tan bolivianos, posiblemente no hubiéramos entrado. Y acá casi, y ahora en la más fija, nos sale eliminando un país que en teoría era inferior a nosotros futbolísticamente. Sí, tienes otra razón. Y lo vuelvo a decir, el fútbol es un reflejo de la sociedad en la cual vivimos.
Ujú. Y además, lo que ha pasado con la selección, y yo, disculpen, yo siempre he sido, con la selección soy muy escéptico, ¿no? Yo soy hijo, ¿no? De los fracasos futbolísticos, ¿no? Entonces, yo le decía a mis amigos que ya se veían en Qatar, ¿no? O sea, hay que clasificar, ¿no? Hay que clasificar primero. No, que Australia, ¿cómo no vamos a clasificar contra Australia? Y en la historia de la selección peruana esto ha ocurrido constantemente, ¿no? Perú tenía un equipazo en el 70, ¿no? Hizo un mundialazo en el 70 y no fue el 74, ¿no? Perdió un repechaje contra Chile, un Contra equipo Chile. Con goles de inferior. Casello. Sí. Uh-huh. Después, España 82, para México 86 no nos elimina Argentina. Hay que recordar que nos elimina Chile, ¿no? En Sí. un repechaje, Claro. ¿no? Y teníamos también un equipo superior al chileno, ¿no? Entonces, estas historias de Perú perdiendo repechaje que no le han dado no son extrañas, son parte de nuestra historia. Es esa idea de llegar, ¿no? Y también es parte de esa idea de llegar al partido pensándonos superior al otro, ¿no? Cuando en la cancha hay que siempre demostrarlo, ¿no? Y se ha repetido una vez más, ¿no? Había también demasiado optimismo, demasiada confianza, ¿no? Y creo que eso también influyó. Obviamente, yo no diría que por eso es que no por eso que perdimos, ¿no? También todo se decide en la cancha, hay táctica, ¿no? El entrenador australiano era además un sujeto, o es un sujeto muy táctico, ¿no? Supo dónde tenía que apretar, ¿no? Australia venía también de haber jugado en esa cancha antes, conocía el contexto de jugar en el Asia, en países como Qatar, ¿no? Eh, y supo guardar el cero y pone además el entrenador a este arquero bailarín, ¿no? Y que terminó de rematarnos, ¿no? La parte mental fue importante, pero también la parte táctica me parece que fue fundamental para esa eliminación, ¿no? Que hemos sufrido, ¿no? Lamentablemente. Sí, así es. Ahora, siguiendo con el tema del deporte, tú estás editando Sudor, ¿correcto? ¿Cómo nace la iniciativa? Mira, todo empieza en el mundial anterior. Eh, yo justamente había sacado este libro, la guía política, ¿no? Y había estaba dando en esa época varias entrevistas, ¿no? Me acuerdo, incluso llegué a tener la suerte de compartir una entrevista con Company y con Leguía, para el Canal 4. Y de repente un día me llegó un mensaje, ¿no? De Quique Laos, que es que es uno de los fundadores de la revista Sudor, ¿no? Que además él había sacado junto con Renzo Gómez Vega uno de los mejores libros que se ha escrito sobre la selección peruana, o al menos esa selección peruana que clasificó al Mundial, que se llama Benditos. Y yo lo había leído y la verdad yo le tenía envidia, sana envidia, ¿no? Por un libro que a mí me parecía una joyita, ¿no? Entonces me escribió y me dijo, mira, yo tengo esta revista Sudor, me gustaría que colaboraras, ¿no? Con textos similares a los que has sacado en la guía política. Y nada, entonces ahí yo publiqué también una serie de textos sobre los grupos mundialistas y haciendo analogías con la geopolítica, ¿no? Y así generamos una buena relación, ¿no? Con Quique. La revista, por X razones, tuvo una pausa. O sea, yo colaboré y ya se cortó la relación, ¿no? O sea, la relación de escribir allí, ¿no? No de amistad, porque después muchas veces coincidí con Quique para varias cosas, lo invitaban, por ejemplo, a mis clases y demás. Y el año pasado, yo decidí salir de la UPC, que yo era profesor a tiempo completo. Ya,
yo quería hacer otras cosas. Quería también retomar un poco el periodismo, no estaba en mi cabeza eso. Y ser docente a tiempo completo no me daba tiempo para hacer otras cosas más que enseñar todo el día, ¿no? Entonces, coincidió con que vi que la revista estaba relanzándose después de 2 años de para, ¿no? 2 o 3 años de para. Y bueno, le escribí a Quique y le dije, mira, a mí me interesa colaborar y me interesa estar en el proyecto, ¿no? Y me dijo, ya, bienvenido, ¿no? Y entonces, estuvimos un par de meses definiendo cómo iba a regresar la revista y coincidimos justamente con una fecha eliminatoria, me parece que la fecha que le ganamos a Bolivia en Lima y a Venezuela en Caracas. No, fue en Caracas, Sí, sí, fue en Caracas. sí, fue en Caracas. No, o no fue en Caracas, no me acuerdo bien, bueno, pero fue en Venezuela. No fue en Puerto Rico, sí. Y y nada, entonces estamos en eso desde esa fecha, ¿no? Intentando hacer lo que a mí siempre me ha interesado, ¿no? Que es mirar el deporte desde ángulos que no son necesariamente los más tocados en la prensa nacional, ¿no? Que es el ángulo político, el ángulo cultural, la perspectiva de género, la mirada también desde la inclusión, ¿no? Racial o, este, o personas con discapacidad. Entonces, esa es la onda de la revista, ¿no? Intentamos poder ofrecer crónicas distintas, perfiles distintos, ¿no? Y en eso estamos desde noviembre del año pasado. Okay. ¿Y él? Sigue tú. Ya, ok. No, tenías cara de pregunta, Es que sí tengo una pregunta, pero mejor al final. Ok, de acuerdo. Algo que se me quedó de hace un rato, que está relacionado un poco con lo que había preguntado Miguel respecto al tema de que hoy la gente, pues, las personas, las generaciones actuales leen menos, tienen un menor, o sea, al menos esa es la impresión que uno tiene, ¿no? De que tiene un menor apego hacia la lectura. Yo pienso que una de las, no voy a decir causales, ya, pero de uno de los elementos que no, que permiten eso o que no promueven, sino que sirven para eso, indirectamente seguramente, es el tema del streaming, ¿no? O sea, hoy en día tenemos una cantidad, y a veces entre amigos pues decimos, tal serie va a la lista y tal otra va a la lista y tal otra va a la lista y en realidad tenemos una lista interminable de series que tenemos que ver, ¿no? Que queremos ver. Y en ese sentido, de alguna manera, es chévere, o sea, ver series basadas en obras que uno ha leído, en cómics que uno ha leído, es interesante, pero también está la otra parte, ¿no? De que, de alguna manera, el hecho de que ya tú lo veas, o sea, que ya te den las imágenes de algo que antes, en el caso de cómics no, pero en el caso de un libro, por ejemplo, ¿no? Que ya tú te pongas las imágenes de algo que antes tú tenías que imaginarte, como que te hace parte del trabajo que tú, del ejercicio mental que tú deberías hacer, ¿no? No sé qué opinas en ese sentido. Sí, no. Creo que depende de la persona, ¿no? Creo que nosotros, bueno, también hay que tomar eso en cuenta, ¿no? Somos generaciones que teníamos justamente, hacíamos el camino inverso, ¿no? Leíamos el libro, leíamos el cómic, ¿no? Y luego veíamos la película, ¿no? Entonces sí sabemos o reconocemos que cuando vamos a leer una novela vamos a encontrarnos detallitos, ¿no? O que no van a aparecer o en una película de 2 horas, ¿no? Que han leído, por ejemplo, El Padrino, la novela del Padrino, sabe de que hay más historias que las que aparecían en las 2 horas y media, ¿no? Sí, claro. De película, ¿no? Ahora, por ejemplo, estoy enganchado con Satman, ¿no? Me falta el último capítulo
y yo tengo acá, o sea, porque el Sandman es un cómic que yo compré en edición de lujo, ¿no? Hace creo que ya 10 años, o un poco más, o un poco menos. Y la verdad que he visto la serie y no me acordaba nada de lo que había leído. Me acordaba pequeñas imágenes, ¿no? De Morfeo con muerte, por ejemplo. Pero ahora viendo la serie me he acordado de la trama, ¿no? Y me ha provocado volver a sacar mis volúmenes y empezar a leer, ¿no? Entonces creo que el lector, no creo que la persona que está acostumbrada a leer, por más que en el streaming no les muestren el camino fácil, es volver a encontrarse con esa historia, lo va a empujar o lo empuja a uno a regresar al libro. Al menos eso me pasa a mí, ¿no? Me ha pasado también, por ejemplo, yo soy, también, creo que me gusta ahora más el básquet de la NBA que el fútbol, ¿no? Es el deporte que yo sí sigo con una regularidad que, que antes tenía en el fútbol, pero que ahora lo ha suplido el básquet, ¿no? Estoy todo el día en Twitter, ¿no? En Facebook, mirando, ¿no? Hacia a dónde van los jugadores, ¿no? Un seguimiento bastante cercano. Entonces HBO sacó una serie justamente sobre los Lakers, ¿no? Y que me pareció buenísima, ¿no? Pero al ver que esa serie provenía de un libro, que es un novelón de 600 páginas, ¿no? Dije, tengo que comprarme el libro, quiero saber más, ¿no? Para mí, y creo que para los que somos muy lectores, el streaming, las series, las películas, muchas veces son un impulso para ir tras el libro, ¿no? Y conocer más detallitos. Los fanáticos de Juego de Tronos también, ¿no? O sea, yo me imagino que se han visto todas las series, pero también haber visto las series los ha empujado también a buscar las novelas, ¿no? Y conocer aquellas cositas de que George Martin no ha contado, ¿no? En los minutos que aparecen en pantalla, ¿no? Y también es interesante eso de poder comparar la imagen que ves en la televisión con lo que aparece en el libro, ¿no? Y la imagen mental que tú tienes, ¿no? Yo hice la comparación con Ned Stark, por ejemplo, de Juego de Tronos, y me hacía ver un personaje muy distinto, ¿no? Al que aparecía, o también entenderlo un poco más, ¿no? Entender un poco más esa fidelidad que tenía este personaje que finalmente lo lleva, ¿no? Al desastre, ¿no? Pero creo que sí, creo que por ahí va la cosa, ¿no? De que el buen lector creo que no va a encontrar excusas para no leer, más bien va a encontrar en las series, en las películas, un disparador para volver, ¿no? Al libro, para volver a la página impresa. Sí, sí, en ese sentido tienes razón. Bueno, tú sabes que yo también tengo una página de cómics y habíamos hecho una reseña sobre Sandman, que me gustó mucho también. Y encontraba estos comentarios, pues no, algunos que, ok, sí, qué buena serie, voy a leer, y otros que decían, me gustó, pero los cómics son así, o sea, como que no habían leído y tampoco querían hacerlo porque preguntaban que alguien les dijera. Y estaban los otros que decían, ¿sabes qué? Es más, entré en debate con una persona que me dijo, pero ¿para qué voy a leer si está ahí todo? No necesito leer, ¿no? Entonces, sí. hay de todo un poco en ese sentido. Antes de que se me vaya, antes que se nos termine el tiempo, tú también tienes un interés literario, ¿no es así, Bruno? ¿Se viene algún libro de Bruno Rivas de corte literario? Mira, yo tengo un máster en escritura creativa también, que lo hice, que lo concluí durante pandemia, que tenía como trabajo final, porque no es una tesis, ¿no? Presentar 30 páginas de un producto literario, que en el caso mío era una novela, ¿no? Una de las razones también por las cuales dejé ese tiempo completo en la universidad, en la UPC, era porque quería terminar ese libro, ¿no? Terminar la novela ya está terminada. Lo he mandado a algunos concursos, le he mandado a algunos editoriales, estoy a la espera, ¿no? De ver qué pasa con esa novela. Ojalá se pueda publicar, pero sí, ahí está esperándome. Y
también estoy en un proyecto, tengo también un proyecto de perfiles deportivos. Quiero dar más detalle porque quiero que salga pronto, así que prefiero no ahuyentar Spoiler. a los dioses, ¿no? Y que puedan salir esos productos en algún momento. Ok, me parece bien. Miguel, te decías que estaba dejando una pregunta para el final, creo tú. Ya, esta pregunta es buena, creo yo. Yo voy adelantando que para mí no fue, ¿ok? Bruno, ¿fue gol el de Perú contra Uruguay? Esa es una pregunta que no te puedo responder porque, mira, inicialmente, yo me acuerdo que ahí está, me acuerdo que la primera vez que me invitaron ustedes fue el jueves del partido Perú-Uruguay, ¿no? Y yo tuve que decirle Sí, que Sergio claro. no podía Sí. porque yo tenía, o sea, yo como editor tenía que recibir la crónica del partido, ¿no? Entonces, podía darse la situación de que la crónica llegara a la hora del programa, ¿no? Entonces, por eso es que no podía, ¿no? Este, y yo me quedé con la absoluta impresión de que la pelota había entrado, ya, esa noche. Este, Al día siguiente aparecen las imágenes del VAR, ¿no? Que hacen ver que la pelota probablemente no había entrado, ¿no? Pero yo todavía tengo dudas porque me parece que la imagen con que el VAR había concluido no era la mejor imagen, no era el mejor ángulo, ¿no? Ahora, yo tampoco soy especialista en temas audiovisuales, ¿no? No puedo decir si finalmente ese era el mejor ángulo, pero lo que sí me generó perspicacia fue que se decidiera tan rápido la situación, ¿no? Le mostraron una sola toma y en esa toma dijeron, no entró, no entró, no entró. Pero por otro lado, a mí tampoco me gusta esa lógica de que pasa mucho con el hincha peruano de que nos robaron todo el tiempo, que siempre nos perjudican, que es el mundo contra Perú. No somos tan importantes, ¿no? No creo que seamos tan importantes para que la Conmebol haga un complot, ¿no? Para sacarnos de un mundial, ¿no? Exacto. Probablemente haya habido un error, no sé, quizás no, de repente nuestros ojos de hinchas nos hacen ver cosas que no son verdad y realmente la pelota la sacó el portero antes de que entrara, ¿no? Pero yo te diría que hay que olvidarnos ya de eso, ¿no? Si Perú no fue al Mundial, no fue por esa pelota, fue por una serie de procesos que se dieron durante los diferentes partidos y así como en un momento nos podrían haber jugado en contra, en un momento nos jugaron a favor, ¿no? Ruiz Díaz metiendo un gol con la mano en su momento, como suele pasar en el fútbol, ¿no? El fútbol que ahí te quita, ¿no? Y yo creo que esto hay que aceptarlo nomás, ¿no? Así pasan las cosas. Muy bien. Sí, así Ya, es. Eh, ya para ir cerrando esta charla tan interesante que hemos tenido con Bruno, nos ha pasado la hora bastante rápido, volando. creo yo, no lo he sentido. Quería hacer una pregunta así medio extraña, así como una de las que suele hacer Miguel. Si a ti te dieran, son dos preguntas en una, en realidad. Si a ti te dieran la oportunidad de escribir un cómic, ¿ok? ¿Qué personaje elegirías? ¿Ok? Esa es una. Y la segunda es, si a ti te dieran un espacio en televisión donde tú puedes decidir totalmente cómo le enfocas, ¿qué tipo de programa sería ese? Wow. Son dos preguntas muy difíciles. No sé, ya que hablamos de multiversos, ¿no? Probablemente el Bruno del pasado hubiese escogido a Batman, ¿no? Que es mi héroe bandera, ¿no? De niño yo crecí leyendo Batman, ¿no? He disfrutado las películas de Nolan como pocas, ¿no? Tengo algunos cómics importantes de Batman, ¿no? Tengo ahí muñequitos de Batman, tengo una gran cantidad de polos del hombre murciélago. Entonces, quizás un Bruno Rivas de hace
10 años te hubiese dicho Batman sin dudarlo. Pero ahora lo puedo dudar, ¿no? ¿Por qué lo dudo? Porque creo que Batman es un personaje que probablemente ya se haya dicho todo, ¿no? Entonces creo que sería muy difícil, ¿no? Poder encontrar un guión que se adecue a algo interesante, ¿no? Creo que ya ha pasado por manos de personajes tan capísimos, ¿no? Frank Miller, se me acaba de ir el nombre, Alan Moore, ¿no? El Snyder bueno, ¿no? Que no sabría yo por dónde agarrarlo, ¿no? Eh, Así que, de repente, ¿no? Si no fuera Batman, ¿quién más podría ser? Bueno, Linterna Verde también siempre ha sido un personaje que también me conecta con mi niñez, ¿no? Es un personaje que me gustaba mucho. Yo creo que de repente haría un cómic de Linterna Verde y Flecha Verde, ¿no? Que también me conecta con mi niñez, ¿no? Y creo que sí podría ser algo así de un cómic de patas, ¿no? Porque finalmente esa es la gran característica de estos personajes, ¿no? Que se aman y se odian por momentos, se pueden agarrar a golpes, pero en la siguiente viñeta, ¿no? Vuelven a ser amigos. Creo que sí, creo que haría un cómic de Linterna Verde y Flecha Verde. La segunda pregunta, ¿cómo sería el programa de televisión que yo elegiría? No sé, es bien complicado. No lo he pensado, por eso me agarras un poco frío. O sea, porque, no sé, yo por ejemplo pensaría en un programa de entrevistas, pero no sé, yo en realidad soy bien introvertido, entonces no sé si podría tener un programa de entrevistas diario, ¿no? Entonces pensaría, no sé, de repente en un programa, si yo tuviera pues hacer un programa, haría un programa de crónicas deportivas, de reportajes deportivos, estilo, estilo 30-30, ¿no? De ESPN, ¿no? Que son pequeños documentales sobre hechos deportivos, ¿no? O lo que era el informe Robinson también, este programa de un famoso periodista que hacía también como presentaciones de historias vinculadas con el deporte. Pero intentaría también meterle un poco de geopolítica, ¿no? Creo que por allí sería algo así como mi libro, pero en versión programa de televisión. Ok, perfecto. ¿Alguna pregunta final, Miguel? No, ya cierro el programa, no hay problema. Ok, perfecto. Bueno, antes de agradecer a Bruno por su gentileza y por su paciencia aquí respondiendo a nuestras preguntas medio curiosonas, simplemente quería decirles a todos que espero que hayan disfrutado este programa. La idea del título en realidad no surgió en la conversación que tenemos de coordinación con Miguel y Eva, que es nuestra maestra detrás de cámaras, porque de alguna manera Bruno es un ejemplo de una persona que es polifacética, que hace muchas cosas, no a la vez, sino que puede engarzar muchas cosas al momento en que se enfoca en alguna de ellas, ¿no? Y creo que de una forma u otra todos lo hacemos, ¿no? No somos personas que nos enfocamos en una sola cosa, sino que al final de cuentas podemos demostrarnos que tenemos la capacidad de ir sumando aprendizajes e ir utilizándolos uno en otro lado y así sucesivamente, ¿no? Que podemos ir justamente engarzando todo esto, como decía hace un rato, y poder aprovechar lo que se aprendió en algún tipo de disciplina en otra perfectamente, ¿no? Bruno lo ha hecho y creo que es un gran ejemplo porque a veces algunas personas, voy a decir que se dedican al periodismo, que se dedican a determinadas actividades que están relacionadas con la información, como que tienden a ser muy de blanco y negro, ¿no? Muy
esto lo sé, hablo de esto y punto, ¿no? Si me preguntas algo más, no veo la importancia, no veo la importancia de traerlo a colación. Pero yo creo que es importante porque somos personas, somos seres que necesitamos tener esa amplitud de conocimientos, que necesitamos tener esa variedad, porque yo creo que en la variedad justamente es donde podemos demostrar la capacidad que cada uno de nosotros tiene como personas y como profesionales. Y bueno, nació el nombre ahí justamente aprovechando la múltiple experiencia de Bruno. Así que nuevamente reitero, Bruno, el agradecimiento. Espero que lo hayas pasado bien en el programa. Gracias por aceptar la invitación nuevamente. Yo, por mi parte, y creo que por la parte de Miguel también sentimos que valió la pena haber estado ahí perseverantes detrás de esta conversación. No, más bien, nuevamente agradecerles a ustedes por la invitación, lo he pasado muy bien, como tú indicas, el tiempo para mí ha pasado rapidísimo, o sea, la hora yo la he sentido como si hubiese pasado en 20 minutos y me he hecho recordar también las buenas conversas que hemos tenido, Sergio, muchas veces, ¿no? Que justamente esas conversas en la puerta de tu casa duran 3 horas, pero para mí, por lo bacán que la pasábamos, la sentía como en 15 minutos, 20 minutos, ¿no? Y sí, por eso siempre quedaba pendiente volver a tu casa a que nos mostraras tus cómics y demás, ¿no? Este, y la verdad que también me gustó mucho el título, ¿no? Y me ha hecho pensar, ¿no? Como les comentaba también ayer cuando conversábamos en la previa, ¿no? Esta frase de una película de Woody Allen, ¿no? Que dice que vivimos varias vidas, ¿no? Creo que muchas veces no nos damos cuenta de eso, ¿no? De que la vida nos da la oportunidad de aparecer por diferentes rumbos, ¿no? Y qué mejor que hacerlo, ¿no? Porque si uno se queda en una sola línea, probablemente no crece, ¿no? Se estanque, ¿no? Y si uno tiene la oportunidad de dar un giro, adelante, ¿no? Siempre creo que todos los cambios son para bien, ¿no? A pesar de que algunas veces pueden doler bastante. Y nada, gracias también, Miguel, por la oportunidad de conversar contigo. No, a ti las gracias. Ok, bueno, entonces eso es todo por esta noche. Ha sido un gusto nuevamente tener a Bruno en el programa. Les agradecemos por estar conectados siempre, como todos los jueves. A las personas que se conectaron por primera vez, muchas gracias por darnos esta oportunidad de mostrarles un poco lo que hacemos. Estamos aquí todos los jueves a las 9. Probablemente próximamente cambiemos un poco el horario, si es que el público lo pide así. Y nada, nos estamos viendo la próxima semana. Ok, nuevamente, un gusto tenerlos esta noche aquí. Cuídense mucho, que tengan buenas noches y nos estamos viendo en una nueva oportunidad. Chao, chao. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao. Gracias.